Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Conmoción en Israel por el asesinato de un terrorista que ya había sido reducido a manos de un soldado. Atentado talibán contra niños cristianos en Pakistán durante el domingo de Pascua. Turquía en alerta por posibles atentados contra lugares de culto no musulmanes y, según un ex jefe de inteligencia israelí, Daesh solo ocupa el quinto lugar como amenaza. Estas son las noticias que tenemos para hoy. En el comentario, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales, pero empezamos en Israel. Altos oficiales del ejército israelí negaron los alegatos de que el soldado que disparó a un terrorista que estaba neutralizado y tendido en el suelo temió que el palestino pudiera portar en su cuerpo un cinturón explosivo, ya que un oficial había revisado al atacante varios minutos antes, confirmando que no portaba artefactos. Estas declaraciones socavan la principal línea de defensa del soldado tras el incidente fatal. El soldado, un enfermero militar, arribó a la escena varios minutos más tarde, cuando la situación ya estaba bajo control. No consultó con sus superiores y actuó repentinamente por su propia cuenta cuando abrió fuego contra el terrorista palestino que estaba tendido en el asfalto. El palestino era uno de los dos terroristas que apuñalaron a un soldado cerca del barrio de Tel Rumeida en Hebrón, provocándole heridas moderadas. Los familiares del soldado sostienen que el combatiente ha sido linchado por los medios de comunicación y que los líderes israelíes han juzgado demasiado rápido antes de que tenga la oportunidad de defenderse. Sí, la verdad que este tema tiene de cabeza a Israel en estos momentos, se puede decir. Hay las redes sociales, especialmente el Facebook, está que arde con gente que pone vídeos en defensa del soldado, que diciendo no solamente que la situación de tensión que se está viviendo en estos días lo justificaría, sino que cuando él llegó, aunque el terrorista estaba en el suelo, estaba tendido, pues que no le habían quitado el abrigo y que hacía mucho calor y que le pareció sospechoso y que por eso se empezó a mover y le disparó por eso. El tema es que la mayoría de la sociedad israelí, a pesar de estas acciones y todas estas, vídeos que se están subiendo a las redes sociales, la mayoría de la población israelí condena este tipo de actuaciones. Es más, todo surgió de un vídeo que colgaron en internet cuando este soldado dispara, pero ahora que ya se ha abierto la investigación y esto está en manos de la justicia, pues se sabe que esto había sido ya reportado a la justicia militar cuando se cuando se colgó el vídeo. O sea que esto el propio ejército lo había denunciado como una acción punible y fuera de la ley militar, fuera del código ético del Tzal, del ejército israelí, que desde el primer momento ha rechazado que un terrorista que había sido ya neutralizado, es decir, que ya no podía suponer una amenaza para nadie, pues que fuera disparado. Y en este caso también muerto en ese disparo, ¿no? Así que todo está hoy en día bastante agitado. Hay gente que dice que pertenece a una filosofía o una ideología de ultraderecha, este soldado en particular. Otros dicen que el procedimiento no era habitual, ya que aunque llegó unos minutos más tarde, pues le habían dejado el abrigo y no estaba esposado, con lo cual como que no se podía deducir tan sencillamente que estaba reducido, etcétera, etcétera. Lo que sí te puedo decir es que incluso el propio Netanyahu y muchos representantes del partido gobernante Likud, que no se puede tildar que sea un partido justamente de izquierda, han condenado esta acción y bueno, yo creo que es un debate que va a llevar un tiempo en la sociedad israelí, saber cuáles son los límites, incluso en estos momentos en que cualquier otro país justificaría la reacción de alguien que es atacado y que devuelve el ataque. En este caso no es exactamente esa situación, sino que alguien que ve
que alguien que atacó está a punto de moverse o de responder de alguna manera, pero como digo, esto es un debate que va a doler mucho en la sociedad israelí. Seguimos, vamos a Pakistán ahora. Al menos 72 personas murieron este domingo y más de 340 resultaron heridas en un ataque suicida en Pakistán, cerca de la zona infantil de un parque de la ciudad de Lahore, al este del país. Una facción talibán se atribuyó la autoría del atentado, cuyo objetivo, declararon, eran los cristianos. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. El parque es sitio de reunión habitual de la comunidad cristiana que festejaba el domingo de Pascua cuando ocurrió el atentado. La minoría cristiana de Pakistán, que representa apenas un 2% de los 200 millones de pakistaníes, ha acusado en ocasiones al gobierno de no hacer lo suficiente para lograr su protección en un país de mayoría musulmana suní. Sí, y a esta noticia habría que agregar también una valoración de su cobertura en los medios de comunicación españoles, que hoy sí la ponen en las portadas, hoy sí encabezan los telediarios, pero cuando ocurrieron el domingo no fue así. Y hasta que la cifra no llegó a superar los 50 muertos y vieron que la prensa extranjera se abalanzaba sobre esta noticia destacándola, pues no le hicieron caso porque esto pasaba en Pakistán. A pesar de que Jordi estaba claro desde el primer momento que esto se había hecho el domingo de Pascua con la intención de masacrar cristianos. Y si no masacraron más cristianos, porque la mayoría de las víctimas finalmente no son cristianos sino musulmanes, es porque simplemente son una minoría muy reducida dentro del país. E incluso en ese parque, en esa zona infantil, un domingo de Pascua, donde había muchos cristianos, pues la mayoría no lo eran. Y por eso es un atentado terrible, pero que la prensa española no ha tratado con la misma regla, con la misma medida, con el mismo rasero, con que, por ejemplo, se hicieron eco de los atentados en Bruselas. Uno puede decir, es que la cercanía geográfica, vale, la cercanía geográfica, Bruselas está más cerca de España, pero estamos hablando de atentados contra cristianos. Y esto coincide con un domingo en el que también el Papa sale a declarar su famosa encíclica Urbi et Orbi de todos los años y habla de la paz en el mundo y no hace una condena explícita a los asesinatos de cristianos en Oriente Próximo. Y esto es algo que a mí no acabo de entenderlo. Ya uno puede decir, después de tantos años criticando a la prensa española, que más o menos puede decir que tiene un sesgo ideológico o cuál puede ser la explicación de la falta de interés en atentados lejanos geográficamente, pero lo que no es comprensible que el mundo cristiano, aunque no sea católico, porque se supone que los cristianos pakistaníes igual pertenecen a alguna orden cristiana no católica, los caldeos o algo así, o aunque sean ortodoxos o de otra rama del cristianismo, pero es que hacer una condena muy general al terrorismo, sin decir las cosas como son y volviendo a reiterar y reiterar y reiterar que el Islam es una religión de paz, parece que esto de que el Islam es una religión de paz es lo que están diciendo los líderes de todas las religiones que no son el Islam. Pero los líderes del Islam, los líderes religiosos, no los políticos, los líderes religiosos del Islam, los principales ulemas, las autoridades religiosas, no políticas, del Islam, no han declarado que esto debe acabar. Es más, si quisieran, como lo hicieron contra el escritor Salman Rushdie o contra los que hicieron las caricaturas de Mahoma en Dinamarca, hubieran proclamado una fatua hace muchísimo tiempo. Y llevamos y seguimos esperando esa fatua, un edicto coránico que diga esto no es lo que es el Islam. Y mientras no se pronuncien, pues tendremos
la duda de si el Islam realmente es una religión de paz o es una frase hueca que se dice para proteger a una población que tiene todo el derecho a ser protegida como población. Pero cuando estamos hablando que los representantes de una religión no se pronuncian pacíficamente como deberían hacerlo, pues las cosas se complican y mucho. Vamos a Turquía. Turquía anunció el aumento de la vigilancia en iglesias, sinagogas y otros lugares de culto no musulmanes ante posibles atentados terroristas. La medida se extenderá también a las mezquitas de la minoría chiita y en las casas de culto alevíes. La policía advirtió que además de iglesias y sinagogas, los terroristas podrían atentar contra consulados y embajadas. La policía busca a 3 terroristas de Daesh que estarían planeando llevar a cabo un acto de gran envergadura en el país. Sí, y a esto hay que sumarle a pesar de, o sea, además de las amenazas explícitas contra sinagogas que hoy en día hace Turquía, y me imagino que decir esto en voz alta a Turquía, pues no es algo que le debe agradar mucho. Esto se suma al llamamiento del Ministerio de Exteriores israelí pidiendo a sus ciudadanos israelíes que no vayan de momento de visita a Turquía, que en la medida de lo posible no hagan turismo en Turquía porque la situación en ese país es muy delicada con los occidentales y especialmente con los israelíes, porque subsiste la sospecha más que fundada que el último atentado en Ankara, en el que murieron 3 israelíes y varios fueron heridos, se produjo no por casualidad, sino que el terrorista que seguramente quería atentar en esa zona turística, pues al escuchar hablar en hebreo, pues se pegó a este grupo de israelíes para que su acción tuviera todavía más repercusión y más violencia contra el mundo, en este caso israelí. Así que Turquía en una nueva encrucijada en el que se ve amenazada. Antes jugaba a ser amigo de todos y hoy día resulta que está en guerra con todos. Está en guerra con Daesh, está en guerra con los chiitas, con los suníes, está en guerra con los kurdos, tiene problemas internos y tiene problemas con la Unión Europea por su supuesta solución al problema de la crisis migratoria que ya hace muchos meses cuando comenzó aquí aventuramos la posibilidad de que hubiera sido la propia Turquía quien puso en marcha este éxodo masivo de personas hacia Occidente. No olvidemos, Jordi, que la guerra de Siria, de la que están saliendo tantos refugiados, empezó hace 5 años y que desde hace 5 años se encontraba mucha de la gente en Turquía y que justamente empezaron todos a cruzar a la isla de Lesbos al mismo tiempo. Seguimos. Según el ex jefe de la inteligencia militar israelí y ex agregado militar en Washington, el general retirado Amos Yadlin, la guerra civil siria ha agotado el 90% de los misiles almacenados que anteriormente presentaban una amenaza para la seguridad de Israel, aunque la volátil situación de este país sigue siendo potencialmente peligrosa para Israel. Más que la amenaza planteada por Irán y su íntimo aliado, el grupo terrorista libanés chií Hezbollah, mientras que Daesh está a duras penas en el 5º lugar de la lista de amenazas para Israel. También señaló que el ejército ruso continúa ampliamente involucrado en Siria, a pesar de que Moscú anunció recientemente una reducción importante de su participación militar. En relación a los atentados suicidas en Bruselas, Yadlin criticó a Europa por no adoptar estrictas medidas de seguridad, a pesar de los recientes ataques terroristas contra objetivos occidentales, como los atentados de París en noviembre pasado. Sí, y fíjate lo que se dibuja de esta entrevista, de esta opinión de alguien que conoce tan bien la situación militar o la inteligencia de lo que sucede en el Medio Oriente. Israel, como quien dice, ojalá estuviera amenazada por Daesh, ojalá ese fuera su problema. Tiene por lo menos por delante 4 amenazas mucho más cercanas. Una que es prácticamente diaria, que es Hamas, que construye túneles de terror, que reconstruye su infraestructura de cohetes y que amenaza desde las distancias muy, muy cortas, desde la Franja de Gaza a las poblaciones pasando la frontera
pues hay escasos metros, no kilómetros, metros. O sea que desde allí se han hecho disparos y matado gente. Con eso te digo todo. Disparando con un arma puedes matar a la persona del otro lado de la frontera. También tiene el hecho que desde Siria, a pesar de que Siria esté inmersa en una guerra civil, pues justamente la falta de control puede hacer de que muchos misiles, balas, ataques aéreos con un poco de despiste amenacen a la población israelí, como ya ha pasado. Y aunque él señala que el 90% del potencial militar sirio hoy en día ha sido, digamos, desgastado por esta guerra civil. Y luego tenemos también a los protegidos de Siria, al protector y al protegido. Tenemos al protector Irán con su amenaza desde las distancias medias. No olvidemos que siguen lanzando misiles balísticos experimentales, siguen desarrollando la energía nuclear, aunque a un ritmo más controlado, pero los misiles balísticos sí que los siguen usando para el alcance que puede llegar perfectamente a Israel. Y sus esbirros de toda la vida digo porque desde que subieron al poder, entre otras cosas, han perpetrado actos terroristas en todo el mundo, incluida la AMIA de Argentina, en el año 94, pues los esbirros del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, que la Unión Europea ni siquiera declara como terroristas, cuando sí lo han declarado terroristas países como Arabia Saudí, Kuwait, Omar, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, todos los países con los que tienen relación normal. La Unión Europea, pues son los países que han declarado a Hezbollah un grupo terrorista, pero la Unión Europea no dice que es un grupo, es un partido político, o si no, es una milicia, como en las fuerzas de separación que hay en el sur del Líbano, donde participan soldados españoles, a los que se les dice: ustedes están interponiéndose entre el ejército de Israel y la milicia Hezbollah. No le dicen el grupo terrorista Hezbollah, a pesar de que tienen el mandato de desarmar al grupo o milicia Hezbollah, y no lo realizan por un chantaje, por terror que se ha desarrollado durante los años de presencia española en el Líbano, con la muerte hace varios años de 6 soldados españoles, y que desde entonces pues no se ha requisado ni una sola arma de Hezbollah, en un atentado que no ha tenido ni la milésima parte de la repercusión mediática que el error que confesó Israel, que fue un error en su disparo balístico hacia los terroristas que alcanzó a un soldado español el año pasado. Esto es lo que dibuja el experto en inteligencia militar israelí. Tenemos a Hamas, tenemos a Irán, tenemos a Siria, tenemos a Hezbollah, y después de todos ellos, Daesh. Este problema que, a pesar de todos los avisos, a pesar de los ejércitos en las calles, a pesar de la colaboración de todo el mundo, pues son incapaces de solucionar países supuestamente tan avanzados y tan europeos como Francia y Bélgica. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta. Tenemos muy buenas noticias culturales. Pues cuéntame, empezamos con una preciosa, Jordi, porque la temporada del Teatro Real en Madrid se abre con la representación de la ópera Brundibar. Ya sabes, esa ópera tan especial de Hans Krasa, que se representó por primera vez en secreto, además, en el asilo judío de Praga, durante la Segunda Guerra Mundial, durante la y después, cuando fue deportado el autor a Theresienstadt, bueno, pues de memoria reconstruyó la partitura, que no había podido llevársela, y fue representada alrededor de 55 ocasiones por niños que estaban prisioneros en Terezín, muchos de los cuales fueron deportados a Auschwitz-Birkenau, junto con, por ejemplo, el autor de esta ópera, Hans Krasa, y murieron allí, fueron asesinados allí. Pero una de las sopranos de esta ópera tan especial, Dagmar Lieblová,
que tiene ahora 87 años, logró sobrevivir a Terezín, a Auschwitz y a Bergen-Belsen, y estará en los ensayos finales y en la primera representación de esta ópera tan especial que podremos ver en el Teatro Real de Madrid del 9 al 24. Y no será la única aportación de este teatro a la memoria del Holocausto, Jordi, porque muy pronto representarán también Moisés y Aarón, la ópera inconclusa de Arnold Schoenberg, y después también El emperador de la Atlántida de Víctor Ullmann, que ya les iremos contando cuándo son estas representaciones, las fechas, y por supuesto les animaremos a asistir. Pues nada, eso, la temporada del Teatro Real, que como vemos empieza con sello judío. Desde luego. Bien, seguimos ahora hablando de sello judío, sí. En este caso aplicado a las artes plásticas, Jordi, porque queremos recordarles a nuestros oyentes que hoy, martes 29 de marzo, no me adelanto, 29 de abril, se inaugura la exposición Vínculos, de la que ya les hemos hablado aquí en Radio Sefarad, y que reunirá hasta 12 pintores y escultores judíos contemporáneos residentes en diferentes ciudades españolas. La inauguración será, como les decimos, este 29 de marzo a las 7 de la tarde en el Palacio de Cañete, y allí podremos ver la obra de artistas como José Luis Aguiló, Dino Barrocas, Vivial Calderón, Mario Ehrlich, Patricia Friedman, Juan Groch, Vera Hachuel, José David Lefferman, Rasim Mijaeli, con los que hablamos recientemente, sí. Norman Narovsky, Santiago Raigorovsky, que nos habló ya de esta exposición, y también una buena amiga de Radio Sefarad, Claudia Tickman. Bueno, en realidad todos lo son, porque hemos entrevistado también a Vivian Calderón, a Dino Barrocas, a Patricia Friedman, por supuesto a Vera Hachuel, que fue colaboradora nuestra desde el principio de la radio. Así que, además de amigos, son grandísimos artistas y les invitamos a unirse a esta inauguración. Pero si no pueden, recuerden que la exposición estará abierta hasta el 25 de mayo, o sea que hay tiempo sí. para disfrutar de ella. Bueno, pues nada, desde que se fundó esta asociación de artistas plásticos españoles, vemos que continúan con una intensa labor, con múltiples exposiciones. También les hemos hablado alguna en Barcelona, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora en Madrid. Muy sí. bien. Y terminamos con otra buenísima noticia, Jordi, porque bien. Se estrena el 8 de abril, se preestrena este martes 29, pero se estrena a nivel nacional, Lobos Sucios, que nos habla del expolio nazi en las minas gallegas, y no solo de eso, sino de historias de ayuda a los que huían de la persecución nazi. En esta película se recoge en parte de la labor humanitaria realizada por las hermanas Touza, que tantas veces pues ha ocupado tiempo aquí en Radio Sefarad. Es una película dirigida por el joven coruñés Simón Casal y está protagonizada por Marian Álvarez, ganadora de un Goya, y Manuela Bellés, que también las conocen seguro. Manuela Bellés está ahora mismo en esta serie Velvet. Ajá. Y fue la protagonista de la película de Julio Menem, Ana... No me acuerdo del título. Pero era digamos una de las actrices fetiches de este director, y Mariana Álvarez es premiadísima y una gran actriz. Los bosques de Tejos, que tanto atraían por su vinculación esotérica a los nazis, las meigas, los nazis, las minas de wolframio, cómo se enriquecieron no solo los nazis apoyados por Franco con estas minas y cómo les servía para su esfuerzo de guerra, sino también muchos locales también, gente que era ajena a lo que estaba sucediendo. De todo esto, de toda esta lucha que se libraba en la Segunda Guerra Mundial, de los prisioneros del franquismo que eran utilizados como trabajo esclavo en estas minas, pues sobre todo esto nos habla Lobos Sucios, y nosotros esperamos hablar con alguno de los responsables de esta película, producida por Agaya Films, que, como les decimos, se estrena ya el 8 de abril. Bueno, pues nada, ahí lo tienen, un auténtico estreno de un pedazo de la historia de Europa y de España, por supuesto, que España no fue ajena a todo en la Segunda Guerra Mundial, desde luego. Bueno, Raquel, pues muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana, Jordi. Mañana vemos a Raquel con más noticias, les esperamos aquí en Radio Sefarad.